experimento de Juan de Oro, el cual en 1960 él estaba experimentando con estas moléculas que tenemos aquí, que es una molécula, es un dímero, molécula de 2 carbonos, el cual él empezó a agregar más moléculas, ¿no? Empezó a sintetizar este dímero, se volvió en un trímero con la adición de esta molécula que tenemos aquí, después la volvió a sintetizar, se volvió un tetrámero, una molécula de 4 carbonos. Después a esta molécula de 4 carbonos se le unió una formatidina, que es esta molécula que tenemos de aquí, la cual es una derivada, una molécula derivada del ácido cianhídrico, que es esta molécula inicial con la que él empezó a trabajar. Y eso le dio paso pues a una molécula, un aminomidazol carbonitrilo. A esta aminamidazol carbonitrilo se le adicionó otra formatidina, y entonces el resultado pues fue algo que también es un experimento clave para entender estos experimentos que dan un poco de veracidad a la teoría quimiosintética, ¿no? Ya que esto pues dio en el resultado de la adenina. Como sabemos, la adenina pues es parte fundamental de los seres vivos, ya que compone los ácidos ribonucleicos del ADN y del ARN, y sabemos que esta adenina pues puede formar enlaces muy sencillos y enlaces que se podrían denominar como gratis, que no ocupan energía con otras moléculas debido a que hace sus enlaces con la molécula de hidrógeno. Esto pues nos da paso a saber que la formación de moléculas o de estructuras más amplias como el ARN o como el ADN pues es algo realmente que teniendo adenina se da casi automático. Después Ferris y Orgel, que son otros dos científicos que hicieron un experimento similar, igual con el mismo tetrámero que tenía de Oro. Ellos lo único que hicieron fue exponerlo a la luz solar, le dieron energía, por decirlo de alguna manera, la expusieron a la luz, y después de varias reacciones químicas, también ellos lograron sintetizar un diaminofumaritrilo, agregándole la luz, después un aminomidazol carbonitrilo, y por último un ácido cianhídrico. Y como resultado de estas moléculas y de agregarle luz, pues también lograron formar adenina, ¿no? Lo que nos demostró o lo que demuestra que estas moléculas pues se forman de manera muy sencilla. Otros experimentos, hay muchos experimentos muy interesantes. Por ejemplo, en un principio, pues para empezar una cuestión de replicación, en este caso en los seres vivos, lo que genera la replicación pues son las enzimas, ¿no? Eh, el detalle es que las enzimas son moléculas muy complejas, demasiado estructuradas, que pues no se puede entender o no se razona que si primero se haya formado una molécula tan compleja como una enzima y después haya formado una molécula más sencilla, por ejemplo, como el ARN, ya que el ARN se cree que es la primera molécula orgánica antes que el ADN. Entonces, pues era un poco una paradoja, ¿no? Decir que los polímeros se forman gracias a las enzimas, pero pues las enzimas son polímeros, ¿no? No podemos crear algo más sencillo con algo más complejo. Gracias a diversos experimentos como este que tenemos, una captura de la publicación de este experimento también de Orgel y de Alemán, se demostró que algunos elementos, algunos elementos presentes en el ambiente pueden llegar a generar esta unión o sí pueden llegar a generar esta unión de otros tipos de moléculas. Se hizo un experimento en donde en un cultivo, en un agua, en donde se tenían péptidos o se tenían moléculas para crear péptidos, se adicionó lo que es el sulfuro de carbonilo, que es una molécula que hoy en día sabemos que está presente en los volcanes. Y al adicionar esta molécula, pues el resultado fue que aproximadamente el 7% de los péptidos formaron pares y formaron tripletes. Entonces, pues esto nos da a entender que la síntesis de moléculas más complejas no solo se da gracias a las proteínas y a su acción, digo, sí, a las proteínas, a las enzimas, sino que pues se pudo dar con compuestos mucho más sencillos que llevan a cabo una función simplemente por la acción de lo que realizan estas moléculas. Y esto es muy interesante porque nos da paso a otro postulado, otra teoría, o parte de esta teoría quimiosintética, que es que, como sabemos que el sulfuro de carbonilo se da en los volcanes, pero en la época antigua, bueno, en la época primitiva de esta tierra primitiva, las condiciones en la Tierra pues no eran aptas para la vida, ya que aunque había mucha actividad volcánica, la atmósfera no lo hubiera permitido, pero hoy en día sabemos
que existen estos volcanes, que en este caso se denominan como fuentes hidrotermales, en lo que sería el fondo marino. Por ejemplo, incluso aunque las condiciones en la Tierra hayan sido muy extremas aproximadamente hace 4.000 millones de años, pues el fondo marino era algo que poseía o que daba estabilidad, ya que, por ejemplo, la luz que llegaba a la Tierra, que llegaba muy directa a los rayos ultravioleta que desintegraban, por decirlo de alguna manera, las células, pues no superaban los 200 metros de profundidad del agua, ¿no? Ya que sabemos que a 200 metros de profundidad en el agua, solo el 1% de la luz alcanza a llegar. Y tenemos que están los volcanes que, como sabemos, pues liberan lo que es el sulfuro del carbonilo. Entonces, en 1977, un doctor llamado Bayort descendió más de 2.400 metros de profundidad con un submarino y con un submarino que tomaba fotos. En ese entonces la tecnología pues no permitía ver las cosas al momento, entonces bajó el submarino, tomó diferentes fotos y lo que revelaron esas fotos pues fue algo impresionante y revolucionario también para la ciencia, como todos estos experimentos, ya que en un lugar en donde había una temperatura superior incluso a los 400 grados, había gases letales como este sulfuro de carbonilo que se consideraba letal, pues encontraron diversidad de muchos organismos adaptados y que parecían funcionar de mejor manera en ese medio que incluso muchos de los organismos que encontramos hoy en día en la Tierra, ¿no? Encontraron una variedad, por ejemplo, estos que tenemos aquí, que son gusanos tubulares que llegaban a medir incluso más de 2 metros. Podemos ver, por ejemplo, crustáceos como estos cangrejos, hay variedad de peces. Obviamente todos estos adaptados al fondo del mar, donde, por ejemplo, no presentan coloración, ya que no la necesitan. Muchos de ellos no presentaban ojos, etcétera, ¿no? Y esto con una súper amplia diversidad de organismos, de diferentes tipos de organismos. También se encontraron que, por ejemplo, algunas especies como de almejas tenían una simbiosis bacteriana que dentro de ellas pues estaban como repletas de bacterias, pero estas bacterias no eran dañinas para ellas, sino eran parecidas a la microbiota que tienen los humanos, en donde generaban compuestos que ayudaban pues a la nutrición y al mantenimiento de estas almejas. Y estas bacterias eran quimiosintéticas, un término que surgió a partir de, este, de este descubrimiento, el cual pues decía que ellas, parecido a lo que es la fotosíntesis, realizaban una nutrición, pero en vez de nutrirse con luz eléctrica y agua y oxígeno, o dióxido de carbono en este caso en la fotosíntesis, pues la nutrición que ellas realizaban era a base de los compuestos orgánicos sedimentados en estas regiones, en estas fumarolas, en la profundidad del agua. Este, y ya que realizaban su quimiosintesis y pues hacían su síntesis de ATP a partir de compuestos no vivos, pero compuestos orgánicos como los minerales, como el nitrógeno, como el azufre, ¿no? Ellos realizaban una adaptación y lo convertían en energía. Entonces, pues esto fue muy interesante, ya que dio pie a pensar que realmente la vida, el origen de la vida en la Tierra, pues se dio en las profundidades del fondo oceánico, en unas condiciones que no considerábamos aptas para la vida, y esto pues ha sido demostrado por o bueno, no demostrado, más bien ha sido, mm, no sé cómo decirlo, ha sido, pues sí, un poco, por decirlo de alguna manera, corroborado por todos los demás experimentos que ya pudimos ver, ¿no? Entonces, pues la evidencia experimental y el análisis de todos estos experimentos que se han realizado eh, sugieren que la vida es una gran diversidad de compuestos de importancia bioquímica, como ya vimos que pues, en esta atmósfera se formaban aminoácidos, había compuestos volátiles como el sulfuro de carbonilo que dio paso, se formaban algunos bases nitrogenadas como la adenina, etcétera, ¿no? Había muchos catalizadores como el sulfuro de carbonilo, había purinas y pirimidinas, y estos compuestos eran capaces de formar membranas, que en este caso, como sabemos, la membrana es parte de lo que sería, las membranas celulares, pues están compuestas de grasa, ¿no? Esto lo sabemos debido a que si nosotros ponemos lípidos en el agua, por decirlo de alguna manera, esto también se ha realizado de manera experimental muchas veces, vemos que estas como moléculas grasas pues se agrupan,
formando monocapas, que las monocapas sería como esta imagen que podemos ver aquí. Se forman formando bicapas, que son moléculas que permiten una parte media en donde está libre del medio acuoso. También hemos visto que se forman micelios, los cuales son muy parecidas a las bicapas, solo que en una forma como pues redondeada, muy parecida, muy similar a la célula, e incluso se forman lo que son los liposomas, que es la bicapa, son las formaciones de grasas de bicapa, de doble capa, en donde una queda dentro y una queda expuesta. La de afuera obviamente no permite que entre el medio acuoso, y adentro pues queda totalmente protegido del exterior, ¿no? Como ya sabemos que se podían formar moléculas como el ARN, los aminoácidos, etcétera, pues se cree que a lo largo de los miles de millones de años, pues algunas de estas moléculas como el ARN lograron quedar adentro de estas liposomas, y pues de ahí fue como se empezó a dar la primera replicación de las primeras moléculas orgánicas que se replicaban, ¿no? Ya que, por ejemplo, si lo pensamos, pues si tienes millones de años para jugar la lotería, ya que esto puede ser muy difícil, ¿no? Que se diera, pero si tienes millones de años para jugar la lotería, pues es muy probable que la ganes varias veces. Y esto fue comprobado, fue realizado en un experimento por Mansi, que es un científico que lo realizó en la Universidad de Harvard, en donde él pues puso estos micelios, sí, estos liposomas, y introdujo moléculas como moléculas del DNA, ya que él ocupó DNA porque es una molécula más estable que el RNA, pero el RNA se considera la primera molécula eh, orgánica, y más adelante lo vamos a ver por qué. Y entonces, y en este medio, en donde él juntó estos liposomas con el DNA, agregó más compuestos que forman parte de estas grasas, de estos ácidos ribonucleicos, y el resultado fue que pues estos liposomas empezaban como a nutrir de estas moléculas. De igual manera el DNA se empezaba como a hacer más grande, lo que daba pie a que en algún momento dado pues estos liposomas empezaban a dividir y empezaban a generar más liposomas eh, al, en el medio, ¿no? O sea, se empezaban y esto simplemente era por la acción física de las moléculas. Esto no significa que esto fueran seres vivos, simplemente eran estructuras que se empezaban a replicar, igual que los cristales de arcilla, que teniendo las condiciones, pues empiezan a multiplicar por la pura acción de las moléculas. Esto es muy interesante, ya que nos da paso a una teoría que dice que los virus, en este caso pues tenemos una imagen de uno que conocemos mucho, que está muy presente en estos días en nosotros y en la actividad mundial, y esto da paso a pensar que pues, los virus son precursores de la vida, ya que sabemos que los virus no se consideran como vivos, no tienen las funciones de una célula o de los seres vivos, pero pues sí tienen la capacidad de replicarse, sí tienen material genético, tienen una estructura que los protege del medio. Entonces pues a lo mejor, muy probablemente los virus pues son un vestigio de lo que serían las primeras formas de moléculas orgánicas replicantes. Como sabemos, los virus, muchos de ellos son virus de RNA, como el coronavirus, el actual, el COVID-19, y pues son experimentos que van como enlazando todo, ¿no? Ya teniendo pues la reunión de todos estos elementos, como podemos ver en esta imagen, donde tenemos las chimeneas, los elementos, tenemos que se forman aminoácidos, nucleobases, azúcares, etcétera, todos los compuestos bioquímicos, pues no es simplemente el hecho de que ya tengo todo y mágicamente pues surge lo que vemos hoy en día, ¿no? Toda la diversidad de seres vivos de toda la diversidad de seres vivos que vemos, ¿no? Entonces, pues de esto tiene importancia y relevancia en lo que conocemos como el dogma central de la biología, y el cual, pues el dogma central de la biología se pregunta o analiza cómo es que de DNA pasamos a RNA y de RNA pasamos a proteínas, y viceversa, ¿no? De proteínas, pues por ejemplo, el ADN polimerasa, el RN polimerasa, que es una proteína que pues ayuda a generar más compuestos, ¿no? Pero lo que se cree de esto, pues es que inicialmente
la molécula principal y la que tenía el valor era el RNA, ya que es una molécula pues más sencilla que el DNA y se considera que fue la primera molécula que se creó la primera molécula que se creó de manera pues autónoma y con el paso de los años, de los millones de años y de la evolución, pues esta evolucionó en una molécula más compleja como la molécula del DNA, ¿no? Ya que si vemos los comparación entre estas dos moléculas, pues podemos ver que la molécula del DNA es una molécula mucho más compleja, es una molécula estable, con una estructura helicoidal, pero que la hace una molécula estable. Por dentro no permite la entrada de otros elementos, no hay agua, no hay nada aquí en medio, lo que la hace muy estable y está protegida del medio externo. Contrario, pues a la molécula del RNA, ¿no? Que si se pliega, quedan muchos huecos entre medias del pliegue de esta molécula. En la parte final, pues se forma esta especie como de anillo que es muy inestable. Y esta molécula, al ser una sola hélice, pues se puede plegar entre ella y pues pierde su funcionalidad, ¿no? Pero se considera que el RNA es la primera molécula, ya que con los nuevos experimentos que se han realizado actualmente, pues podemos ver que el RNA tiene una actividad catalítica, en este caso que el RNA pues ha logrado, o más bien logra formar otros compuestos, lo podemos ver en el ejemplo de la RNA polimerasa, que en realidad eso es una enzima, pero pues es parte de toda esta actividad que lleva, y experimentos que han realizado científicos como Lacano, que él propuso una hipótesis, pues ha demostrado que estos desoxirribonucleótidos pueden formar, que están formados por ribonucleótidos, pueden ser precursores de coenzimas, pueden ser precursores de la histidina, que es una molécula importante también pues para los seres vivos, parte de los alarmones que ayudan mucho al sistema inmunológico e incluso en los experimentos pues se ha demostrado que tienen una especie de acción antibiótica, ¿no? Lascano tiene esa hipótesis de que los ribonucleótidos en realidad son vestigios evolutivos de cuando el RNA pues era más relevante y más importante en estas moléculas de la vida. Y luego podemos ver una breve comparación de los avances, ya que, por ejemplo, Lascano pues, es un científico que en la actualidad sigue trabajando y gracias a toda la evolución paulatina de los experimentos científicos, pues podemos ver que este era el primer postulado de Oparin, pero ahora también científicos como Lastano pues empiezan a postular, ¿no? Que por ejemplo se hizo una síntesis de acumulación de compuestos orgánicos, lo parecido a lo que proponía Oparin. Él propone que el mundo del RNA, o sea que el RNA era la molécula fundamental, que dio paso al origen de la vida, quedando atrapada en estos liposomas, y pues después se dio toda la diversidad, ¿no? Las células con DNA, la evolución de las células a DNA, etcétera, ¿no? También él, él comenta pues que en un principio no solo fue el RNA, igual que lo que comentaba Pari, ¿no? Que no era solo un tipo de moléculas, sino que muy probablemente pues fue una acumulación de diferentes moléculas, fueron la molécula del RNA, fueron diferentes aminoácidos, compuestos orgánicos, los que quedaron atrapados en estos liposomas y muy probablemente se empezaron a replicar pues de una manera más compleja y al paso de los años pues empezaron a trabajar ya como una estructura organizada. Y este es un esquema pues, que resume un poco toda esta teoría, en donde tenemos la sopa primitiva, el mundo del RNA, de la síntesis de las proteínas, DNA, RNA, DNA, y después toda la variedad que existe hoy en día, ¿no? Aquí la gran incógnita que aún queda por demostrar y por verificar, pues es entender realmente cómo se pasó de moléculas orgánicas sí que interactúan, como los liposomas, pero que no son vida, a lo que ya conocemos como, pues, como vida, ¿no? Y esto dio origen a lo que conocemos como LUCA, que es, por sus siglas en inglés, Last Universal Common Ancestor, que es pues el antepasado universal y es lo que conocemos como la primer célula, el tatara de abuelo de todos nosotros y de todos los organismos, de nuestras bacterias, de los animales, de todo lo que existe. Y pues se considera que fue hace 3.500 millones, 3.700 millones de años cuando se originó, ¿no? Este ancestro común. Por último, mencionar de manera
pues sencilla, la parte de la teoría endosimbiótica, que siempre se considera dentro de las teorías del origen de la vida, aunque en realidad esta es la teoría de cómo se pasó de procariotas a eucariotas, que fue propuesta por Lynn Margulis, la cual ella decía pues que muy probablemente estas células ya organizadas empezaron con una alimentación heterótrofa en donde incluso algunas células consumían a otro tipo de células y en algún momento unas de estas dos células, que unas muy probablemente tenían la capacidad de eh, obtener energía del oxígeno, ya pasando los miles de millones de años, pues empezaron a trabajar en simbiosis, ¿no? Por eso se llama la teoría endosimbiótica, en donde una ayudaba a procesar el oxígeno y otra pues ayudaba a generar ATP a partir de otros compuestos, ¿no? En este caso, esto lo podemos saber porque, por ejemplo, lo que son las mitocondrias y los cloroplastos, pues son muy sencillos a lo que son las células procariotas, en este caso las bacterias. Ellas tienen su propio ADN, tienen sus propios ribosomas, tienen su propia pared celular, entonces son estructuras muy complejas dentro de las células y pues eso nos da paso a pensar que esa fue la manera en que se creó las células eucariotas. Eh, Resumiendo un poco todo ya para la parte final, como les dije en un principio, el dato de la creación del universo en 13.800 millones de años, pues es relevante porque a pesar de que la Tierra se formó hace 4.500 millones de años, un poco más, un poco menos, pues podemos deducir que la Tierra realmente es joven. La Tierra el sistema solar es un sistema solar joven, ya que en el principio, en los primeros miles de millones de años, pues realmente era puro polvo, eran puros elementos separados y era polvo interestelar la mayoría de las galaxias de los sistemas solares. Entonces, pues esto nos da a pensar que muy probablemente la vida, o más bien nos da a pensar que las teorías, por ejemplo, como la teoría de la panspermia y la teoría quimiosintética, pues no son teorías separadas, sino que son teorías que se pueden unir, se pueden relacionar, ya que eh, a lo mejor la vida es algo común, es algo que podemos decir que se genera simplemente teniendo los elementos. En este caso tenemos ejemplos de lugares en el universo, en el sistema solar y en el universo que sabemos que son precursores de estos elementos, que son precursores de estas condiciones. Y es probable que la vida bacteriana o la vida o los compuestos orgánicos pues sean muy comunes en el universo. Lo que muy probablemente sea mucho más difícil de que se dé y complejo, pues es la vida compleja como la conocemos aquí, ¿no? Seres unicelulares, la diversidad tan amplia, ya que eso pues depende de otras condiciones. Pero pues la vida, y es muy probablemente que por eso no hemos encontrado pues como que otros organismos más complejos, no hemos encontrado realmente nada, ¿no? Tenemos el ejemplo de Marte o de Venus, que muy probablemente en el inicio del sistema solar, pues tenían las condiciones igual que la Tierra para albergar vida, pero por la morfología del planeta, pues simplemente esto no se pudo dar. Por ejemplo, Venus, aproximadamente cada 100 millones de años, su corteza terrestre se funde con el manto terrestre, lo que en términos de años evolutivos, de años para la evolución, pues realmente es absolutamente nada, ¿no? Tenemos que Marte tenía una atmósfera muy poco densa, que muy probablemente perdió sus gases, pero podemos ver que pues Marte, y ahora, hoy en día sabemos que Marte tiene moléculas de agua, ¿no? Tenemos otros ejemplos, que por ejemplo la parte del ejemplo de Europa, pues es mi ejemplo favorito, ya que sabemos que Europa tiene un mar que Europa es una luna de Júpiter y hoy en día con la tecnología sabemos que Europa tiene un mar inmenso, un mar gigante, líquido, dentro de una capa muy grande de hielo. Y sabemos que esta luna tiene una actividad sísmica y una actividad térmica importante debido a la gravedad que ejerce Júpiter sobre este cuerpo celeste, sobre su luna, ya que su luna pues tiene una rotación en forma de elipse, lo que hace que cuando la luna se acerca mucho al planeta, pues se estire y se recoja, lo que da, y este movimiento de estirar y aflojar, pues genera obviamente energía, genera energía mecánica, lo que calienta el planeta por dentro, ¿no? Entonces, teniendo las condiciones, teniendo agua, teniendo elementos, teniendo pues elementos, moléculas
que sabemos que las moléculas son iguales en la Tierra que en otros cuerpos celestes, pues es muy probable que la vida bacteriana pues se pueda dar en estos lugares, ¿no? Eso es algo que probablemente corroboraremos en algún momento. Igual está, por ejemplo, el ejemplo de Titán, Encelado. Sabemos que hay exoplanetas que muy probablemente son muy similares a la Tierra. Entonces, pues esa sería como la conclusión final, que todas estas teorías, incluyendo la teoría de la generación espontánea, que se tuvo que haber dado por lo menos una vez, la de los cristales de arcilla, que sabemos que las moléculas orgánicas se replican simplemente teniendo los elementos, la teoría de la panspermia y la teoría quimiosintética, pues realmente no son separadas, sino que se pueden agrupar, y pues eso sería todo de mi parte. Y aquí tenemos un poco de la bibliografía que ocupé para esta exposición. Sería todo y muchas gracias, compañeros.